13 minutos pasaron de las 21 horas en Córdoba, en el centro de la República Argentina. Quiero saludar al nuevo secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, a Guillermo Rival, hace poquito que ha asumido como secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Felicitarlo por el nombramiento, agradecerle la atención que tuvo hoy con Mari Casas, que fue en nombre de la Fundación Buscando el Origen, y ojalá que pronto nos podamos encontrar para ver de encontrar juntos un camino para tantos cordobeses que estamos buscando nuestro origen y que necesitamos tanto de esa secretaría. Por otro lado, también a saludar a todas las personas con cáncer, por eso hoy me puse esta camisa rosa, por el mes del cáncer. Así que un beso enorme a las amazonas, a los otros chicos también que luchan contra esta enfermedad que lamentablemente hoy pareciera que no existen más estos pibes, que no necesitan nada y en realidad siguen necesitando un montón de cosas. ¿Qué nos traes para hoy? ¿Un cuentito? No. El domingo es el día de ustedes, el domingo es el Día de la Madre. Y para mí siempre el Día de la Madre es una fecha que nunca me es indiferente. Me cuesta mucho ponerme de acuerdo siempre con este Día de la Madre. Porque cada vez que pienso en mis mamás, siento cosas diferentes. A medida que van pasando los años y yo me voy poniendo más viejo y voy madurando cosas, las acciones que conozco y las que imagino, las voy valorando de manera distinta. A veces pasa por mis estados de ánimo y a veces pasa por esto mismo de la edad, que cosas que antes me molestaban mucho, hoy ya no me molestan tanto. Y creo que sanar es poder hablar de estas cosas. La Geo lo explicó un montón de veces. Que sanar es poder hablar de estas cosas. Así que voy a tocar el tema para en este espacio mío de unos minutos poder hablar de mis dos mamás y mandarles un saludo para este domingo, que no las voy a tener ninguna de las dos como no las tengo hace un montón de tiempo. Por un lado pensaba en mi mamá biológica, ¿no? De la pavada de cómo se llamará hasta qué pasó con mi mamá biológica. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo fue su vida después de mi nacimiento? Si me habrá extrañado alguna vez, si se habrá acordado que yo existo, que cumplo años, que paso navidades. Algún día el niño se habrá acordado de mí. Si tendrá otros hijos y cuando vio crecer a sus otros hijos, en algún momento me le crucé yo en la cabeza. Muchas veces intenté imaginar qué le tocó vivir para dejarme. Y en ella quiero entender también a un montón de otras madres que seguramente pasaron lo mismo que la mía. Muchas veces hablamos acá, cuando alguna mamá cuenta su historia, que seguramente o probablemente también eso le haya pasado a mi mamá o a otras mamás. Y también tengo mi mamá de crianza, ¿no? Que me cuesta más rescatar cosas de la Aurora Graciela, de la nena. Porque el día que yo nací y que me llevaron a su casa, a sus brazos, la nena era una nena, tenía 16 años, recién cumplido. Estaba recién casada también. Mi abuela en ese momento, Letelvina, se vino a vivir con nosotros. Es decir, que nos criaron juntos, a ella y a mí. Mi mamá era una nena realmente. Mi abuela tenía una presencia muy fuerte, mi abuela era muy dominante. Mi mamá vivía sometida a lo que mi abuela quería siempre. Y a mi papá. Crecí escuchándola renegar mucho a la nena.
Cada vez que se enojaba, ella empezaba y gritaba, sobre todo cuando mi abuelo no estaba, y le decía que por qué la vida había sido tan mala con ella. ¿Por qué vivir solamente para servirle a mi abuela y a mi papá? La nena era hermosa, de verdad. Era muy histriónica, era muy graciosa, era muy divertida, era payasa. No tenía vergüenza de hacer el ridículo. Pero también era calculadora, era marreta. Y era todo un capricho con patas. Era un capricho gigante con 2 patas que caminaba. Mi mamá podía ser la mina más dulce del mundo o la más cruel. En el medio no había nada. O te comía besos o te liquidaba. Ella era así. Los que la conocieron saben que estoy diciendo la verdad. Y hablando de nenas, pensaba en mi mamá biológica también. Tantas veces, de hecho el miércoles pasado, Geo dijo, las niñas no son mamás. Las niñas pueden tener hijos, pero siempre siguen siendo niñas. No hay niñas madres. Y en esto de pensar siempre qué le pasó a mi mamá biológica, pensaba que probablemente la violaron. Probablemente no se supo cuidar y se embarazó. Probablemente tuvo padres que no le permitieron volver a su casa con un hijo. Probablemente se enamoró y la dejaron sola y no supo qué hacer conmigo. Probablemente era muy pobre y no me podía mantener. Probablemente aleatoriamente a ser pobre no tenía educación y nunca supo qué pasó. Probablemente me robaron, probablemente le dijeron que nací muerto, probablemente estaba enferma. O probablemente no me quiso tener. O sea, nunca me quiso. Porque también esa es una posibilidad, que no me haya querido. Y acá me quiero detener porque pensaba si está mal que alguien no quiera ser mamá. Porque siempre idealizamos a las mamás que no conocemos como mamás que nos abandonaron o que sufrieron. Pero probablemente alguna de todas esas mamás que no conocemos no quiso ser mamá. ¿Y está mal eso? Tanta carga emotiva tiene la palabra mamá. Le ponemos tanto peso emocional a la palabra, tanto peso religioso, social, algo que es una decisión absolutamente privada de las personas. ¿Por qué vamos a condenar a una mujer que no desea tener un hijo? Sin ni siquiera escuchar sus motivos o simplemente sus ganas de no querer. ¿Por qué no la vamos a respetar? Siempre nos parece mal, nos parece muy mal. Si sabemos que alguien no quiere a su hijo, le caemos todo y le decimos, ¿cómo no vas a querer a tu hijo? Lo tuviste 9 meses adentro tuyo y no lo vas a querer. Hay millones de variables posibles por las cuales nosotros crecemos sin esa mamá. Yo he conocido mujeres que me han contado a mí de que querían tener una nena y nació un varón y lo regalaron, porque no querían tener varón, querían tener una nena. ¿Qué podés discutirle o qué podés hacerle entender si esa es una decisión privada de ella? La inmensa mayoría de nosotros, de los abandonados, ¿y por qué me digo abandonado? Porque los otros días en un foro con gente igual que yo, discutíamos este tema de la apropiación, que a muchos no les gusta que le pongan el mote de apropiado, más allá de que el apropiado es el delito que se ha cometido con nosotros. Se apropiaron de nuestra identidad al anotarnos como hijos de personas que no son nuestros padres. Pero en esencia somos abandonados, por los motivos que fueran,
por los motivos que fueran, pero somos abandonados. Ese abandono que lo llevamos en la sangre durante toda nuestra vida y que tanto nos duele. Fantaseamos siempre con los motivos, con los mejores motivos para poder comprender a nuestras madres. Analizamos siempre, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, optimistamente o pesimistamente, qué pasó en el momento en que nos apartaron de nuestra mamá o que nuestra mamá nos apartó de su lado. Lo que pasa es que a veces juzgamos con la cabeza que tenemos hoy, en el 2020, cosas que pasaron hace 50, 60 años, 40 años atrás, en donde los paradigmas y los preceptos sociales y religiosos y culturales eran absolutamente distintos a los de ahora. Lo que hoy nos parece una aberración, lo que hoy nos parece una locura, hace 50 años era absolutamente normal y hasta aceptable que sucediera de esa manera. Una niña embarazada en una familia bien, sin estar casada, era un pecado mortal. Era excomulgada de la iglesia. Los padres la mandaban cientos de miles de kilómetros lo más lejos posible para preservar el buen nombre y el apellido de la familia. Nunca se contemplaba el derecho del niño por nacer. Eso era lo menos importante. Siempre era más importante el qué dirán. Muy pocos afrontaban el embarazo. Muy pocos padres se hacían cargo de su hija embarazada y la acompañaban y bancaban el embarazo. Estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, ¿no? Muy pocos padres les importaba el qué dirán. Y esos tipos, hasta el día de hoy, han podido festejar y han podido disfrutar de sus nietos. La nena, mi mamá, la que me crió, no tenía hijos. Nunca pudo tener hijos. Probablemente haya tenido uno antes que yo y como lo perdió, es que me salieron a buscar a mí y me consiguieron a mí, como para tapar ese vacío que le quedó en ella. Pero es una idea mía, entre todas las ideas que tengo. Ella necesitaba un hijo y le consiguieron este muñeco y le dijeron, tomá, acá tenés un muñeco. Porque te imaginas, 16 años la nena, yo era su muñeco. Y la nena me cuidó como un muñeco, de verdad. La verdad que me cuidó muy bien. Lo que pasa es que el muñeco creció y cuando el muñeco creció y empezó a preguntar, la empezó a incomodar y ya después, ya de más grande, ya no me fumaba tanto y se empezó a poner heavy conmigo. Se ponía bastante heavy conmigo, pero yo pensaba que probablemente ese enojo siempre conmigo era una de las pocas cosas que ella podía hacer por voluntad propia. Enojarse conmigo era una de las cosas que ella naturalmente podía hacer por decisión de ella y no necesitaba ni que mi abuela ni que mi papá la mandaran ni le ordenaran hacer algo. El enojo conmigo, el retarme, el castigarme, era algo que ella, era un poder que ella tenía guardado dentro de ella y que con el único que lo podía ejercer era conmigo. Ya de grande los dos discutíamos mucho, porque la vida nos fue distanciando de manera tal que empezamos a ver la vida totalmente distinta los dos, entonces nunca pudimos lograr congeniar la manera de pensar. Ya había muerto mi papá y mi mamá quedó huérfana. Yo, que era el hijo, yo la entendía a ella más que ella a mí, porque yo había sido huérfano mucho antes que ella. Yo había aprendido a estar solo en la vida mucho antes que ella, pero ella, cuando murió su marido y murió su mamá, por primera vez en la vida sintió que estaba sola en el mundo. Y yo la entendía, porque yo ya me sentía así hace rato. Y la nena me tomó a mí como marido, o como el último salvavidas que le quedaba en el mundo. Entonces, empezó a depender de mí todo el tiempo. Y ya enferma,
Un día tuvo un cáncer que finalmente no la mató el cáncer, murió de otra cosa, pero tuvo un cáncer y un día dio un susto cuando la iban a operar del cáncer y pensábamos que no iba a salir de la cirugía. Me llamó y me pidió disculpas, me pidió perdón por todas las cosas que me había hecho y por todas las peleas y por todas las veces que se había portado mal conmigo. Me dijo que no lo había hecho de mala, sino que lo había hecho de bruta, porque no sabía lo que estaba haciendo. Me contó un episodio muy gracioso, que ella me veía de chiquito agarrar las cosas con la izquierda, porque yo era zurdo, y a ella le parecía que era de mala educación, entonces durante todo el día me tenía sentado en una silla, atado el brazo izquierdo a la silla con una piola, para que yo agarre las cosas con la derecha, porque para ella le parecía horrible que yo usara la izquierda. No, muchos años después supo de que había gente que podía ser zurda, que no todos teníamos que ser naturalmente derechos. La nena fue una gran mamá de la primera niñez, porque ella en la primera niñez me cuidó, me mimó, me vestía impecablemente, yo andaba limpio, brillaba por todos lados. Ya en la adolescencia y en la juventud se le ardieron los libros, pobre, porque ahí su visión de la vida y del mundo se le apagó. Ella no terminó el colegio, apenas hizo algunos grados del primario. No tenía grupos de compañeras de colegio, ni amigas, se casó a los 15 años, a los 16 me empezó a criar a mí. Su visión del mundo era la ventana que mi abuela le dejaba abrir cada tanto para ver para afuera de la calle. Cuando yo empecé a crecer y ir al colegio y rozarme con otra gente y empezar a comprender cosas que ella no logró comprender, nos empezamos a distanciar. Porque su concepto de familia era vivir sometida todo el tiempo. Nunca supo que había más allá. Ella vivió y murió sometida a su mamá y a su marido, y a ella misma. Porque ella misma idealizó una vida y un capricho y se aferró y lo defendió a muerte hasta el último. Así era la nena. Era una mamá de la primera infancia. Pasada la niñez no te podía enseñar a volar porque ella misma nunca tuvo alas. A ella se le quitaron las alas a los 14, a los 15 años. Y nunca más le crecieron porque nunca más le dejaron crecer las alas. Entonces, ¿cómo me iba a dar libertad a mí si ella misma no sabía lo que era la libertad? La nena se quedó siempre en sus 15 años, siempre murió con 15 años en la cabeza, se lo juro. Y los que me estén escuchando y la hayan conocido, saben que es verdad, mi mamá murió con 15 años en la cabeza, a pesar de que su documento marcaba mucho más. Me costó mucha terapia, pero mucha terapia, entenderla, perdonarla, justificarla y quererla desde otro lugar. No lo hice de mala, me dijo muchas veces, lo hice de bruta. Y yo lo sé. Los dos fuimos víctimas, nena. Los dos fuimos víctimas en esta historia. Vos fuiste víctima de tu mamá y yo no sé de quién. Feliz día, nena, el domingo. Feliz día a mi mamá biológica, que no sé cómo se llama, no sé qué color de ojos tiene. Pero quien quiera que sea, feliz día el domingo y feliz día, chicas, y feliz día a todas las mamás. Feliz día. El gusto que nos podemos dar